Gracias por conectarse nuevamente con nosotros aquí en el programa Escudriñando las Escrituras. Estamos todos los viernes a las 7 de la noche. Tenemos una cápsula como de media hora más o menos. Estoy tratando, ¿verdad?, que sea de media hora. Y hoy, viernes 9 de abril de 2021, rogamos al Señor, ¿verdad?, que este estudio pues sea de agrado, de bendición, ¿verdad?, para que sea de edificación para todos los que escuchan. Hemos estado tocando el tema de la salvación y tocamos la semana pasada, como soy salvo eternamente, tengo licencia para pecar y contestamos las preguntas, ¿verdad? Ahora, quisiera entonces, para que podamos tener una comprensión mayor de lo que es la doctrina de la salvación, quisiera comenzar en estos próximos viernes a tocar las doctrinas mayores de la salvación. Hay 9 doctrinas mayores de la salvación y quisiera tocarlas brevemente con cada uno de ustedes para que podamos, a la medida que tengamos más información, ¿verdad?, de lo que dice la Escritura de la salvación, quizás podemos entender más la salvación que nosotros tenemos, ¿verdad? Y a la misma vez, si usted se está conectando y no es salvo, pues ruego al Señor, ¿verdad?, que en el transcurso de estos estudios Dios hable a su vida y el Espíritu Santo le muestre la palabra de Dios, lo convenza y pueda tomar una decisión por Cristo. La realidad es que esta es el propósito de estos estudios. Así que hay 9 doctrinas mayores de la salvación y hoy quisiéramos comenzar por la primera, pero se las voy a decir, ¿verdad?, para que usted tenga una idea de lo que vamos a estar hablando durante todos estos próximos viernes. Estamos hablando de la regeneración. Queremos saber qué es la regeneración, la adopción, justificación, lo que es imputación, santificación, aunque ya hemos hablado de justificación y santificación, pero vamos a hablar un poquito más, reconciliación, propiciación, redención y terminamos con lo que es la glorificación. Y quisiera, ¿verdad?, que pudieran estar con nosotros y pudiéramos darle seguimiento a estos estudios. Así que vamos a tener por lo menos los próximos 9, mínimo los próximos 9 viernes, vamos a estar hablando de un tema diferente, pero todos tienen que ver con la salvación. Dios ha sido tan bueno que lo que ha hecho es que nos ha dado la doctrina de salvación en de diferentes áreas para que podamos nosotros comprender la totalidad, ¿verdad?, de lo que tenemos nosotros, ¿verdad?, ese gran regalo que Dios nos ha dado y podamos entenderlo. A medida que lo entendamos, vamos a entender por qué yo soy salvo eternamente y por qué al ser salvo eternamente yo no tengo licencia para pecar. Así que vamos a ampliar la doctrina de la salvación. Y debemos comenzar entonces con lo que es la regeneración, ¿verdad? Dado que la vida cristiana de fe comienza con el nuevo nacimiento, que es la regeneración, ¿verdad? Es una de las doctrinas fundamentales con relación a la salvación. Así que si vamos a hablar de salvación, debo comenzar con lo primero, que es lo que es la regeneración, ¿verdad? Una definición exacta de la obra del Espíritu Santo y un entendimiento de su relación con toda la vida cristiana son importantes para que nosotros podamos entender y podamos tener una madurez espiritual, ¿verdad? Y cuando se efectúa la regeneración, ¿verdad? La Biblia habla de la palabra regeneración, se ve solamente 2 veces en la Escritura, ¿verdad? En Mateo 19:28 lo habla, ¿verdad? Pero habla sobre el reino milenial y no me habla de lo que es la salvación cristiana. Pero Tito 3:5 sí es el versículo, ¿verdad?, que nos habla de regeneración relacionado con lo que es la salvación. Y quisiera leérselo, ¿verdad? Vamos a Tito capítulo 3, verso 5 y oramos, ¿verdad?, para comenzar el estudio. Tito capítulo 3, el verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Padre bueno y amado, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos das. Ruego que mientras hablamos de este tema tan extraordinario que es la salvación que tú nos has regalado, sea de beneficio para todo aquel que se escucha, pero solamente no sea solamente para adquirir conocimiento, sino para acercarnos más a ti. Y si hay alguien que no te conoce y ve este estudio, que a la vez pueda tomar una decisión por Cristo y pueda ser salvo, que es el fin
y el propósito de cada uno de estos estudios, Señor. Dirígeme, Señor, para que pueda poder hablar claramente sobre este tema. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, como le hemos hablado, ¿verdad? La regeneración, ¿verdad? Es la base, ¿verdad? De lo que es la vida cristiana. Obviamente cuando creemos a Cristo por fe, ¿verdad? Lo que se comienza el nuevo nacimiento, esa nueva vida, ¿verdad? Y así que cuando hablan de regeneración, por lo general hablamos del nuevo nacimiento, resurrección espiritual, nueva creación. Así que aunque solamente la palabra regeneración se ve una sola vez, ¿verdad? Con relación a la salvación, pero nueva criatura, nueva creación, se ve muchas veces, ¿verdad? Y habla del mismo tema, ¿verdad? En la historia de la iglesia, el término ha tenido siempre su uso exacto, ¿verdad? Y se entiende correctamente como que es el origen de la vida eterna, ¿verdad? Cual se introduce en el creyente en Cristo en el momento de que pone su fe, ¿verdad? Y hay un cambio instantáneo en el estado, ¿verdad? Que está muerte espiritual a vida espiritual. Así que yo quiero que veamos tres cosas, ¿verdad? Tres cosas que vemos en la regeneración. Vemos la necesidad de la regeneración para el hombre. Número 2, vamos a ver el método de la regeneración. Y en tercer lugar, vamos a ver la permanencia de la regeneración. Así que son tres temas que quiero que hablemos con relación a la necesidad, el método y también vamos a ver la permanencia. Es importante que le voy a dar un pequeño detalle aquí, ¿verdad? Que un énfasis, y quiero que veamos un paréntesis, y es que la regeneración siempre va luego de la fe, nunca precede la fe. Hay algunos grupos que quieren decir que la regeneración ocurre para que después la persona pueda creer, pero la Biblia, en realidad, en ningún lugar en la Biblia nos habla de esto, y lo vamos a ver, ¿verdad? Siempre está la fe y luego la persona que cree es regenerada, y lo vamos a ver en los diferentes versos bíblicos que vamos a estar viendo, pero quiero que lo tengan en mente, ¿verdad? Para que lo puedan entender más adelante. Bueno, la necesidad de la regeneración, mire, y lo hemos venido hablando desde todo este tiempo, ¿verdad? Por causa de la caída de Adán en el huerto del Edén, toda persona nace espiritualmente muerta en delitos y pecados. Esto lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer nuevamente en Romanos capítulo 5, el verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. De hecho, ese tema lo vamos a hablar más adelante, porque es también parte de la salvación, que es la imputación, ¿verdad? Que lo leímos ahorita. Pero aquí lo que habla es que el pecado de Adán pasó a todos los hombres, y todos los hombres nacen espiritualmente muertos. No hay nadie, ¿verdad?, que nazca en este mundo vivo espiritualmente, sino que nace muerto espiritualmente. Por eso la necesidad de la regeneración es para toda la humanidad. ¿Quién necesita ser regenerado? Toda la humanidad. Cada individuo tiene esta naturaleza caída de Adán. Por lo tanto, cada persona necesita una nueva naturaleza justa y santa para que pueda tener comunión con un Dios santo y justo, ¿verdad? Así que es imposible, ¿verdad?, que el hombre pueda tener una relación con Dios. Así que, ¿por qué necesito una regeneración? Número 1, porque nací muerto espiritualmente. Y número 2, por mi naturaleza caída, estoy separado de Dios y necesito una nueva naturaleza para poder tener una comunión con un Dios santo, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que la naturaleza, ¿verdad?, la necesidad de la regeneración, la naturaleza caída y el pecado, resultado de esta naturaleza, es totalmente contraria a Dios y trae la ira sobre el individuo. Es importante que veamos, mira, cuando vamos a Juan capítulo 3, el verso 18, Juan capítulo 3, el verso 18, lo que nos está diciendo es que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y lo que me está diciendo, necesitamos una regeneración porque mi naturaleza caída
resulta en que mi naturaleza ahora es contraria a Dios y por lo tanto me trae la ira de Dios va sobre mí. Aquellos que rechazan el regalo de Dios, ¿verdad? Y esta regeneración que Dios da, en un momento dado estarán en una eternidad donde la ira de Dios está permanente sobre ellos en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 25. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y allí va a ser para la eternidad, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Es importante que la necesidad de la regeneración no solamente a veces pensamos, aquel que está borracho, aquel que es un adúltero, aquel que empezamos a ponerle nombre porque está gente, ¿verdad? Pero mira, Dios también nos presenta en la palabra que Jesucristo vio a un hombre muy, muy religioso, a Nicodemo. Y eso lo vemos en el capítulo 3, del 1 al 12. Nicodemo era un principal entre los fariseos. Y Jesucristo le dijo que aunque era un hombre religioso y moral, era necesario que naciera de nuevo. Eso habla de necesitaba ser regenerado. Porque la religión no me regenera. La religión no me acerca a Dios. Tengo que tener un nuevo nacimiento. Así que la necesidad de la regeneración es porque por la caída del hombre estoy muerto en delito y pecado. Esa naturaleza es contraria a Dios, por lo tanto no puedo tener una relación con un Dios santo, una comunión con un Dios santo. Ese pecado ha puesto que la ira de Dios está potencialmente sobre todo aquel que rechaza a Jesucristo y un día estará permanentemente sobre él en el lago de fuego. Y lo otro me dice, aunque yo sea religioso, independientemente cuál sea su religión, y yo viva una vida moralmente buena, me está diciendo, os es necesario nacer de nuevo. De hecho, Jesucristo le dijo a Nicodemo, dice, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y que nuevamente dice, tienes que nacer de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Y se lo está diciendo a un hombre que es un hombre religioso. Así que la necesidad de la regeneración no solamente es para el que está viviendo una vida inmoral, llena de pecado, sino para aquel que piensa que está viviendo una vida moralmente intachable y religiosa, tiene que nacer de nuevo también, porque esa persona de igual forma está muerta en delito y pecado, es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es el método de la regeneración? ¿Cuál es el método de la regeneración? Bueno, dice, una persona es regenerada cuando escucha el Evangelio, y eso lo hemos hablado en todos los versículos. Se arrepiente y por fe acepta o recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Ahí mismo en Juan capítulo 1, el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire esto, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el método de la regeneración es a través de que el Evangelio es predicado. Y de hecho el Evangelio no es otra cosa que Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por nosotros, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos, que Él es el único camino al cielo y que yo necesito poner toda mi fe, depositar toda mi fe en esa obra que hizo Jesucristo, la cruz del Calvario. Una vez yo deposito mi fe en Él, entonces se efectúa la regeneración, y ese método no es algo que usted o yo podamos hacer, sino que es algo que Dios es el que lo hace. Dios lo hace que nazca dice que no es algo que se hace, no es por ni voluntad de carne. Así que por cuanto yo soy salvo, mis hijos son salvos, ¿verdad? Dice ni por voluntad de varón. Nadie me puede decir tú eres salvo, sino es Dios el que lo puede hacer. Y lo hace cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios efectúa el nuevo nacimiento, ¿verdad? En la vida del creyente, de aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Es importante que veas esto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 18, quiero que lo vean aquí.
1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Él de su voluntad nos hizo renacer o nos hizo nacer. Eso no es otra cosa que nos hace regenerar, nos regenera por su voluntad, ¿verdad? Él lo hace posible, nos regenera. El método de la regeneración por fe, pero es Dios el que efectúa esa regeneración. Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso primera de Pedro, para el que está anotando, ¿verdad? Y quiera ver Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el método de la regeneración es cuando la persona escucha la palabra de Dios, cree en el Evangelio, y en ese momento, ¿verdad? Dios por su voluntad lo efectúa, ¿verdad? En la palabra de Dios, el Espíritu Santo me convence, y en ese momento que yo creo, ese nuevo nacimiento es efectuado, y en ese momento usted pasa a ser parte de la familia de Dios. De hecho, cuando leímos ahorita Primera de Juan, capítulo 1, el verso 12, dice que los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, aquí lo que me está diciendo que lo que se efectúa es un nacimiento literal en la familia de Dios, efectuado por Dios. Dice que somos engendrados por Dios mismo, y esta nueva naturaleza es una naturaleza que Dios nos da. Es importante que veamos esta parte, ¿verdad? Así que todo creyente o toda persona que ha creído en Jesucristo tiene un nacimiento literal en la familia de Dios, donde el creyente realmente pasa a ser un hijo de Dios. Dice 1:12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos regenerados, ¿verdad? Y es importante lo que le dije al principio, que la regeneración no es antes de mirar con fe. Usted cree y luego es regenerado. Mira cómo lo dice aquí, dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Fe, puse la fe en Cristo. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, son regenerados. Así que vemos, ¿verdad? Que el orden es que yo creo y luego soy regenerado. Así, por ahí hay una enseñanza malsana, no tiene que ver nada con la Escritura, sencillamente sigue otro tipo de sistema teológico, pero no un sistema bíblico. Por lo tanto, tiene que estar pendiente, ¿verdad? Usted tiene que creer, ¿verdad? En el Evangelio, y cuando usted cree en el Evangelio, entonces nace en la familia de Dios. Así que le podemos decir a Dios, Padre, ¿verdad? Cuando hemos nacido de nuevo. Hay mucha gente que dice, papito Dios, pero no es tu papito Dios, si no ha sido regenerado. La realidad es que solamente le podemos llamar papito Dios a Dios, aquel que ha creído en Cristo como su Salvador personal y lo recibe, y entonces él pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser parte de la familia de Dios. El método de la regeneración: cuando una persona recibe a Cristo, su espíritu, el cual estaba en Adán, instantáneamente es renacido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan capítulo 3, el verso 6, para que usted lo vea. Juan capítulo 3, el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que cuando uno recibe a Jesucristo, uno nace, ¿verdad? Y es instantáneamente renacido por el Espíritu Santo. De aquí en adelante ya él no está más en Adán, sino que está en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya no estoy en Adán. En Adán estoy cuando nazco en este mundo, nazco en Adán, en mi sistema, naturaleza pecaminosa. Cuando vengo a Cristo, ahora dice, es nacido del Espíritu, ese Espíritu es. Por lo tanto, ahora yo estoy en Cristo Jesús y yo soy parte de Cristo. Así, este nuevo nacimiento es tan real como el nacimiento físico de una persona, ¿verdad? Cuando usted va al versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nace literalmente. El nuevo nacimiento le permite al creyente llamar a Dios
su Padre, ¿verdad? Que es lo que acabo de hablarle ahorita, ¿verdad? Solamente le podemos llamar Padre a Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, ¿verdad? El verso 15, Romanos capítulo 8, el verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que vemos, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Los que hemos recibido a Jesucristo, somos hijos de Dios y por lo tanto podemos llamarle Padre a Dios. Es importante, ¿verdad? Que vemos entonces el método, ¿verdad? El nuevo nacimiento convierte al creyente en una nueva criatura, ¿verdad? Dice segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero también vemos a Gálatas capítulo 6, el verso 15, que nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Importante, vea que vemos, es la nueva criatura. Esta nueva criatura es la misma naturaleza que la de Cristo. Así, por lo tanto, incluye sus atributos morales. Esto es una de las razones, ¿verdad?, por la que creemos, ¿verdad?, que un creyente no tiene licencia para pecar, sino que tiene la misma naturaleza, ¿verdad? La de Cristo. Cuando dice Romanos capítulo 6, el verso 8, que la semana pasada lo estuvimos hablando, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que sabemos, ¿verdad?, que nacemos nuevamente. Romanos capítulo 8, el verso 9, también nos dice que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y que estamos importante, ¿verdad?, que tenemos esa nueva criatura y somos parte de la nueva naturaleza que tenemos, que es la nueva naturaleza de Cristo. Importante que veamos esto. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que en Cristo Jesús nosotros también tenemos la misma naturaleza de Cristo, por lo tanto nos incluye sus atributos morales que nos ayuda a vivir una vida cristiana. Como la nueva naturaleza es la misma naturaleza que Cristo, esta es contraria en todo a la vieja naturaleza recibida por Adán. Por eso es que entonces cuando vemos los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, nos habla de esa nueva naturaleza que es contraria a la naturaleza vieja. Por eso dice, ¿perseveraremos en el pecado? Claro que no. ¿Cómo va a ser si ya hemos muerto el pecado y ahora hemos nacido a esta nueva vida, esta nueva naturaleza que es totalmente contraria a la vieja naturaleza? Es interesante, ¿verdad?, que podamos ver esa parte, y por eso, ¿verdad?, el método de la regeneración, vemos que es por la fe en Cristo y todo lo que conlleva y lo que ocurre en la vida de una persona que viene a Cristo, ¿verdad? Así que cuando vemos Gálatas capítulo 5, el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que es la interesante, ¿verdad? Esta nueva naturaleza es contraria a la vieja, por lo tanto está totalmente, ¿verdad?, en contra, y es contraria, ¿verdad?, para que no hagáis lo que queráis, ¿verdad? Cada creyente debe crecer y llegar a ser maduro en su nueva naturaleza y no proveer para la vieja naturaleza. Así que el método de la regeneración es de Dios, pero ahora uno, habiendo nacido de nuevo, uno provee para la nueva naturaleza. Y es lo que debemos estar haciendo, alimentando esta nueva naturaleza que hemos recibido del Señor. Por lo tanto, en Romanos capítulo 3, el verso 14 dice, sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Así que es importante que veamos, ¿verdad? Nosotros vamos a proveer para la naturaleza nueva, vamos a estar alimentándola,
Y de esa forma, vamos a estar fortaleciendo nuestra nueva naturaleza para que entonces pueda combatir con la vieja naturaleza que siempre va a estar con nosotros. Ahora, importante para terminar, ¿cuál es la permanencia de esta regeneración? ¿Por cuánto tiempo hemos nacido de nuevo? Y esto es importante que entendamos esto. Dado que la vida que el creyente recibe es la misma vida de Cristo, es por lo tanto vida eterna. Esta vida que nosotros recibimos es una vida eterna. Y es por eso que nosotros que creemos que tenemos vida eterna, porque cuando nacemos de nuevo, esta nueva vida que recibimos es una vida eterna. Mire, cuando vamos a Juan capítulo 3, el verso 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16, que lo conocemos muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna que tenemos es porque la que recibimos es a Cristo, y por cuanto Cristo es eterno, la vida que recibimos es eterna. Cuando vamos a Juan capítulo 5, el verso 24, que ya lo vimos hace unos viernes atrás, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, ¿verdad? Porque recibe la vida que recibimos de Cristo. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, que era la naturaleza vieja de Adán, a vida, la naturaleza de Cristo. Por eso es eterna. Cuando vamos a Juan capítulo 6, el verso 40, hermano. Juan 6, 40. Nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una vida eterna, hermano. El versículo 48, el 6:40, ¿verdad? Sí, el 6:40, ya lo leímos, el 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, hermano. Esto es lo que me habla de una salvación eterna. Por cuanto la vida que recibimos es la vida de Cristo, es vida eterna. Juan capítulo 10, 28 y 30 nos dice, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Interesantísimo, hermano. Esa vida que recibimos es una vida eterna. Es interesante, ¿verdad? Que tenemos esa vida eterna que recibimos. De hecho, es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. En Primera de Juan, capítulo 2, el verso 25. ¿Cuánto tiempo dura o cuál es la permanencia de la regeneración? Primera de Juan 2:25 nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, el verso 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El versículo 13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que podemos estar seguros, podemos saber que tenemos vida eterna. Nos dice, estas cosas os he escrito para que sepáis. ¿A quiénes? A los que han creído en Cristo, que sepáis que tienes vida eterna. Así que la relación de padre e hijo entre Dios y el creyente regenerado jamás se puede romper. No importando lo que pase durante la vida del creyente, él siempre será un hijo de Dios. Ahora Dios trata con el hombre, con el creyente, como padre a hijo. El que no es creyente, Dios trabaja con el hombre como juez, es juez de esa persona. Pero cuando venimos a Cristo somos hijos de Dios, y ahí Dios trabaja como nosotros. ¿Por cuánto tiempo dura esto? Mira, en Primera de Pedro, que lo leímos ahorita, yo quiero que vea, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23 dice, siendo renacidos, regenerados, nacidos de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si somos renacidos de una simiente que es incorruptible y es permanente, es para siempre. Por lo tanto, esa vida que da es una vida que permanece para siempre. Así que hemos visto tres cositas, ¿verdad? Que hemos visto de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la necesidad? Todo el mundo que nace en este mundo, ¿verdad? Toda persona que nace en este mundo, toda la humanidad, necesita nacer de nuevo. No importa, ¿verdad?, cuál sea su vida, si es una vida moralmente intachable o que sea una vida inmoral, sea una vida religiosa,
necesita nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es el método? El Evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día. Es el único que nos puede dar vida eterna. Cuando lo miramos en la cruz del Calvario y miramos y ponemos nuestra fe en Él, somos regenerados, somos nacidos de nuevo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por cuanto la naturaleza que recibimos es la misma de Cristo y por cuanto Cristo vive para siempre, entonces esa nueva vida es eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y por lo tanto, por cuanto el Hijo vive para siempre, es eterno, la vida que nos imparte es una vida eterna. Así que es importante, vimos, ¿verdad?, la primera parte de todos estos temas de las doctrinas mayores de la salvación. Comienza con la regeneración. Obviamente todo esto que vamos a estar hablando ocurre en el momento que creemos. Así que vemos que la regeneración es un acto de Dios, ¿verdad? Lo hace Dios a todo aquel que mira la cruz del Calvario por fe, creyendo en Jesucristo. Esa nueva naturaleza es nacido de Dios, nacido del Espíritu. Y ahora esa vida que recibe es una vida eterna. Y esa vida eterna, entonces, esa nueva naturaleza, vamos a estar creciendo a la medida que la alimentamos. De hecho, la Biblia nos dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que debemos hacer como creyentes. Así que yo ruego al Señor que esto que hemos hablado haya sido de bendición para su vida. Ruego al Señor, ¿verdad?, que haya entendido lo que hemos hablado y que sea de bendición. Vamos a orar y será hasta la próxima semana con el favor del Señor. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de que nosotros podamos compartir este mensaje. Ruego al Señor, ¿verdad?, que todos aquellos que lo hayan escuchado sea de beneficio, de bendición para aquellos. Y si hay alguno que no te conoce, que pueda tomar una decisión por ti en esta noche. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Gracias por escucharnos. Ruego que sea de bendición y lo esperamos el próximo viernes escudriñando las Escrituras.